¿Qué piensa el doctor Esteban Torres, Vamos a tener otra visión? Claro, una visión distinta, asambleísta del Partido Social Cristiano. Esteban Torres se ha principalizado ya como legislador en representación de la provincia de Tungurahua, en reemplazo del doctor Luis Fernando Torres, quien renunció para ser candidato a la alcaldía de mi ciudad, la alcaldía de la ciudad de Ambato. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Usted creo que es uno de los asambleístas más jóvenes, ¿no? Creo que hay más jóvenes, sí. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 29. Pero igual está joven. Creo que hay por ahí unos que tienen 27. Así. 28, Bueno, pero está en el grupo. Bienvenido, qué gusto. Gracias por la invitación. Lo recibimos por primera vez en su condición de legislador ya principalizado del Partido Social Cristiano, además integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. A ver, para no perder la onda y la tónica, ¿cómo lee usted los episodios ocurridos en Venezuela? Quisiéramos una visión de su parte al respecto. Bueno, precisamente yo intervine ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional porque se discutía una convención, un protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, y precisamente mencioné de que el tema en Venezuela, donde hay miles de jóvenes, millones de jóvenes diría yo, en las calles luchando contra la dictadura, es un tema significativo, más aún cuando el nuevo presidente o el presidente interino, Juan Guaidó, es también un joven. 35 años, ¿no? 35 años, que se ha levantado con valentía, ha hecho algo que no han hecho otros líderes de la oposición y que yo creo que por fin, y en mi visión, liberará a Venezuela del narcogobierno chavista y madurista. ¿Por qué usted lo llama narcogobierno chavista madurista y por qué habla de dictadura cuando se supone que ese es un gobierno fruto de un proceso electoral? Más bien, no es fruto de un proceso electoral, no nos olvidemos. Hubo elecciones el año pasado. Pero son elecciones que no eran democráticas. Vea lo que pasó con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tuvo elecciones democráticas y tuvo un bloqueo por parte de Maduro para el ejercicio de sus funciones. Yo creo que aquí es claro el tema. El reconocimiento internacional precisamente demuestra esto, es decir, un desconocimiento del orden supuestamente democrático que vive en Venezuela. Y yo esperaría que esto sea el principio del fin de la era de Maduro. Usted es un demócrata, legislador. ¿Cuál es la salida que cree debería ser la más conveniente para los venezolanos? Porque ya estamos hablando de que hay 17 muertos, ayer tuvimos una jornada muy violenta, dos posiciones absolutamente radicales, la de Maduro y la de la oposición liderada por Guaidó. Y tenemos también un panorama bastante complejo en la política internacional, porque Estados Unidos ha decidido reconocer a Guaidó y la China y Rusia, que también son potencias, han decidido reconocer a Maduro. Entonces, ¿qué salida puede darse? Yo le soy honesto y le voy a dar una respuesta políticamente incorrecta, y es algo que lo he venido diciendo también. Yo creo que la única salida es o Maduro se va, o es necesario que la OEA realice una intervención militar con fines humanitarios. No hay otra salida. No hay otra salida, es algo que... ¿La intervención militar de una potencia extranjera en un país? ¿Usted cree que esa es la salida? Yo creo que es que no hay otra salida. Similar a lo que pasó en Panamá en el año 89. Si no, seguiríamos con lo mismo. Vean lo que dicen algunos líderes, que se siga con el diálogo. Eso ya no funciona. Hay evidentemente una polarización. Vea usted el estado calamitoso de Venezuela. Vea las consecuencias en el Ecuador de lo que está pasando en Venezuela. ¿Pero usted no cree en la autodeterminación de los pueblos y que los venezolanos deberían resolver sus diferencias o sus problemas internos sin la intervención de una potencia extranjera? Yo creo que ya en este momento, y con todas las Fuerzas Armadas tomadas y digamos cerca al poder de Maduro, yo creo que no hay otra opción. Y eso es lo que le digo. En mi opinión personal es esa, que es políticamente incorrecta, pero yo no veo... Sería decir que sigue el diálogo, sería seguir en lo mismo. Por eso empezaba mi pregunta diciéndole, usted que es un demócrata. Soy un demócrata, pero tampoco soy un tonto, y eso significa que no se puede seguir con el diálogo, con el discurso del diálogo por años y años sin que haya cambios. Si no, esto es un problema ya que ha contaminado a la región. O sea, los venezolanos que están aquí en el Ecuador y que en algunos casos están causando problemas sociales son la consecuencia de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, si seguimos con este discurso de que conversen, no, eso no va a llegar a ningún lado. Yo creo que, en mi opinión, es lo que puede pasar. Además, no nos olvidemos, hay un tema interesante legal, y es que cuando un país reconoce como presidente a otro, en teoría tendría la justificación para defenderlo si ese presidente estuviera en riesgo. Entonces, esa declaración de los países, especialmente de Estados Unidos, tiene un trasfondo muy interesante, que podría precisamente justificar una intervención o alguna acción
para defender al presidente que hoy reconocen legalmente. Ahora, hay quienes piensan que el interés de potencias extranjeras como Estados Unidos no se sustenta en, digamos, de buena fe pretender, exacto, defender la democracia, garantizar la paz social, reconstituir el Estado en Venezuela, sino básicamente es un interés de carácter económico por los recursos naturales que tiene Venezuela, le hace el petróleo. ¿Cómo le ve usted? Bueno, en un estudio que hacían recientemente, el tema del petróleo en Venezuela también ha decaído a tal punto que yo no sé si es atractivo para alguien estar este momento en los pozos petroleros de Venezuela. Y si llegamos por esa justificación, podríamos decir que todos aquellos que a su vez los defienden tienen también ese interés. Yo no creo que vaya por ahí, yo creo que es un tema social, yo creo que es un tema ya de una descomposición de un país que en su tiempo fue el más rico de Latinoamérica y que llama a todos los demócratas en este sentido, demócratas por supuesto que serios, que no están ya con el mismo discurso todo el tiempo, a pedir acciones distintas. Este es un momento en el que se ha levantado, vean ustedes las marchas de la gente que está en contra de Maduro, la cantidad de jóvenes y la valentía de un presidente que, mire usted, sin ser tan carismático como Leopoldo López o los que estuvieron antes, ha levantado y finalmente tiene alguna salida distinta a la que habíamos visto antes. Pero hay también un segmento de la población en Venezuela que respalda al gobierno de Maduro. Creo que eso tampoco hay que desconocer. Estamos hablando de un país que está dividido, está fraccionado. Yo creería que ese apoyo está vinculado básicamente por el tamaño del Estado y la cantidad de gente que vive del Estado. Yo no creo que sea ya un apoyo social mayoritario. Evidentemente Maduro nunca se mostrará con 3 pelagatos en un evento, también sacará a su gente, pero yo creo que ese tema es, no hay esa polarización, como había en el tiempo de Chávez. Por ejemplo, en Chávez había una sociedad dividida, había gente de barrios pobres que decía, yo pase lo que pase soy chavista, eso no pasa con Maduro. Entonces las manifestaciones que se ven yo creo que poco reflejan la realidad de Venezuela. Lastimosamente no tenemos cifras, en el país no se tienen cifras, pero yo creo que es un tema ya de mayoría en contra de Maduro. Pero y le quiero hacer la misma pregunta que le hice al invitado anterior, a Jack Ramírez, la última pregunta asociada con el bloqueo económico. Hay un bloqueo económico que también ha afectado deliberadamente al gobierno de Maduro, es decir, potencias extranjeras como Estados Unidos, Canadá u otros países, y también a nivel interno el empresariado venezolano, generando, digamos, una situación que perjudica el desarrollo de la economía venezolana para tratar de eliminar la imagen del gobierno de Maduro. Yo creo que ha caído por cuenta Venezuela varias plantas, por ejemplo, los presidentes que estuvieron en el foro de Davos lo han dicho de forma inmediata. Creo que es algo fundamental y creo que le pone al Ecuador nuevamente en el lado correcto de la historia. Correcto. Estamos dialogando con Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia. Vamos a otro tema. Ayer estuvo la ministra del Interior, María Paula Romo, el martes, tuvo una intervención extensa en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Le satisfizo las explicaciones de la ministra Romo respecto a la inacción de la Policía Nacional durante los hechos ocurridos el sábado 19 de enero en Ibarra? Yo creo que cualquier explicación a nadie deja satisfecho, más aún cuando en el tema de Ibarra, en este vil asesinato a vista de la población y de la policía, tuvo 90 minutos de suspenso, es lo que dura un partido de fútbol, no es poco tiempo, y yo creo que si bien faltó coordinación, la policía tenía además otras actividades en la propia provincia que parece que eran clasificadas, relacionadas con el conflicto en la frontera norte. Creo que deja un sinsabor, se explicó qué pasó, pero yo creo que evidentemente la conclusión es que faltó mucho más por parte de la policía, de la coordinación y también de enviar grupos especiales de rescate o de ataque. Ve usted que con un tiro en la cabeza esto se hubiera solucionado. Ahí viene otra discusión también, porque parte de esa conclusión fue que todo el marco legal es perfecto y que los policías podían actuar, cuando yo creo que sí hay ciertos problemas, especialmente en el artículo 291 y 293 del COIP, que vale la pena revisar, incluso ahora que se está tratando las reformas de este importante código, y creo que podríamos estar enviando un mensaje perverso a las fuerzas del orden por una contraposición que la podré explicar más adelante,
pero eso significa que el marco legal probablemente no esté tan apto. No está lo suficientemente claro. Exacto. Respecto del uso de la fuerza por parte de la policía. Exacto, porque vea usted lo que pasa. El artículo 291 del COIP habla de la elusión de responsabilidades por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa elusión? Básicamente que sabiendo que algo se tiene que hacer y cumplir, no se hace deliberadamente. Y ese delito, que tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, se contrapone con el 293, que sí se trató en la comparecencia de la ministra, respecto de la extralimitación en el uso, digamos, o en las facultades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando cumple su deber. Y que contempla penas, en un principio como lesiones, que pueden superar este año, de 6 meses a 1 año, e incluso cuando se da o termina con la muerte de una de las personas, puede incrementar a casi 20 años. Entonces, ¿qué mensaje está mandando la propia legislación? Y por supuesto lo que luego va a ser aplicado por los jueces, que yo creo que inconscientemente hay una preocupación también de las fuerzas de decir cumplo, pero luego ¿qué me pasa? ¿Y quién sale en defensa además? Porque si el Estado no respalda a sus funcionarios, porque los policías son funcionarios públicos. Así es. La Si el ministra Estado no les respalda. La ministra Romo en su comparecencia mencionó que se van a hacer esfuerzos para que sea el propio Estado a través de las gobernaciones quienes asuman el patrocinio legal de las fuerzas del orden. Yo creo que eso es positivo. Imagínense usted que por cumplir su deber además tenga que gastar 15,000, 20,000 dólares, que es lo que cuesta un proceso penal. Cuando además ellos dicen que ponen sus propias balas. ¿Será cierto eso? Bueno, ¿O usted sí le dejó preocupado esa situación? En los ese policías punto se vean obligados a comprar las municiones que no le dote el Estado. Créame que hemos hablado sobre todo en la provincia de donde soy yo, de Tungurahua, con los policías. Nos dijeron no tenemos realmente los cartuchos que dicen que tenemos. No tenemos la práctica también que dice que tenemos. Por lo menos no se olviden que uno no solo se tiene que graduar, sino tiene que practicar constantemente para estar capacitado. Imagínese usted en el caso de Ibarra. Una mala puntería. Una mala puntería podía matar a la chica. ¿Qué pasa si le tiraban a la cabeza de este delincuente y luego les juzgaban y decían, no, usted tenía que disparar la rodilla? Entonces son cosas complejas. Yo creo que la primera facultad del Estado, así estemos en un estado de la posguerra, que hoy se enfoca en la educación, en la vivienda, en la salud, está incumpliendo su primer rol, que es la seguridad. Entonces ahí yo creo que falta una preparación, falta dotar de recursos necesarios a las fuerzas del orden y por supuesto, si se puede desde la Asamblea, contribuir a un marco legal mucho más apto para que se cumplan con estas funciones. ¿Qué debería decir el marco legal, el Código Orgánico Integral Penal sobre este tema en particular? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal, veámoslo desde sus inicios, no fue votado de forma unánime por la Asamblea Nacional de ese entonces, fue votado únicamente por la mayoría de gobierno en ese entonces, mayoría correísta, precisamente porque tenía cosas en las que en otros grupos discrepaban. Por ejemplo, si hay un alto garantismo en el Código Orgánico Integral Penal, pero yo creo que en ciertas partes, por ejemplo en esta, se está mandando un mensaje distinto porque se estaría vulnerando o impidiendo que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas cumplan con su rol por penas que son contraproducentes. Yo creo que el Ecuador clama ahora decisiones y mensajes claros de que se proteja la seguridad, se ataque a los delincuentes con toda la fuerza de la ley y se proteja fundamentalmente los derechos humanos de los ciudadanos. Pero entonces hay que ir a una reforma al COIP. ¿Usted está convencido de aquello en este tema? Actualmente se está reformando el COIP. Claro, pero en otros aspectos. Me refiero a este en particular. ¿Usted cree que debe clarificarse el texto sobre este tema en el COIP? Yo creo que se podría clarificar en este punto. Hoy también la Comisión de Justicia a las 4 de la tarde tratará el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla varias reformas al COIP, en donde se contraponen dos visiones, ¿no? Es una visión garantista versus una visión de defensa del ciudadano y de ser implacables frente a los delincuentes y a lo que está experimentando la ciudadanía, que es realmente un problema de seguridad. Ahora, el fin de semana, con los hechos ocurridos, le pregunto, asambleísta, ¿usted coincide con la visión que, por ejemplo, publicaran en sus redes sociales a través de comunicados Cintia Viteri, ex asambleísta, actual candidata a la alcaldía de Guayaquil, y el alcalde Nebot, de que se requiere una reforma legal para incrementar las penas, llegar incluso hasta la cadena perpetua en estos casos?
Bueno. o eso se enmarca también dentro del populismo penal. Y yo sigo insistiendo, estamos en elecciones y ahorita cualquier cosa que suene a lucha contra la corrupción, contra el crimen y tal, suena precioso. Es que aquí hay las dos visiones y por ejemplo el COIP que yo les comentaba que desde sus inicios no fue votado de forma unánime, sino por la mayoría que en ese tiempo estaba en la Asamblea, tiene una visión que se contrapone precisamente con el incremento de penas, el endurecimiento de penas. Estamos hablando de un código que tiene una visión de rehabilitar a los delincuentes, de tenerlos menos tiempo, pero con un proceso en el que se puedan reinsertar en la sociedad, frente a otra visión que sí pide penas duras, penas más fuertes. Yo creo que muchas de esas tienen necesariamente que pasar por un tema constitucional, no es solo un tema hay muchos que piden hoy la pena de muerte. Bueno, la pena de muerte está prohibida por la Constitución. Incluso la cadena perpetua podría tener vicios inconstitucionales, eso hay que discutirlo, pero son dos visiones que se contraponen, no solo en tipo de elecciones. Yo creo que cada vez que hay conmoción social, cada vez que hay este tipo de hechos, la ciudadanía se preocupa también y dice, bueno, ¿de qué me está sirviendo el Estado? ¿Qué pasa si un policía no es capaz siquiera de defenderme durante 90 minutos? ¿Qué mensaje se está mandando a la sociedad? Y yo creo que es un tema no solo de elecciones, sino de permanente discusión y preocupación de los ecuatorianos. ¿Pero usted en lo personal cree en la cadena perpetua? Yo creo que hay delitos execrables en donde, por ejemplo, una violación a un niño, uno no puede pensar siquiera que esa persona pueda, luego de 20, 30 años, volver a la sociedad. ¿Hacer qué? Yo creo que en ese caso sí se tiene que discutir. Se está hablando incluso, por ejemplo, en este tipo de delitos tan execrables como esta violación a menores, de temas de castración química que también estarían o tendrían problemas constitucionales. Yo creo que precisamente para eso está la Asamblea, para medir la temperatura de la sociedad, para ser responsable también, para no caer en demagogias penales, que eso es lo que uno puede caer en el riesgo frente a la ciudadanía enardecida, pero para eso está la Asamblea, para discutir las reformas e irlas adaptando a los tiempos. Doctor, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. El asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano, con su visión respecto de lo que está pasando en Venezuela y también hablar un poquito sobre la necesidad, nos ha dicho, de clarificar el rol de la policía y los alcances del trabajo de la policía en situaciones como la que vivió pues el país y particularmente la ciudad de Ibarra el pasado sábado con el femicidio de Diana Carolina por parte de su agresor y la inacción de la Policía Nacional, tema que evidentemente sigue generando debate y que fue materia de análisis en la Asamblea en el curso de esta semana. En punto a las 8, en la primera hora.